Bueno, el título de la charla es Indicaciones geográficas diferenciales para empresas en el contexto internacional. Bueno, el acuerdo ADPIC es el que acuña el término indicación geográfica y le dedica un capítulo específico que regula su protección. Una indicación geográfica constituye un derecho de propiedad intelectual o industrial, más específicamente, en tanto es un signo que distingue un producto de otros productos similares. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva para ver qué es una indicación geográfica. Bueno, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, OMPI, establece que una indicación geográfica es un signo que identifica un producto que tiene un origen geográfico concreto y que tiene cualidades o una reputación derivada especialmente de ese lugar de origen. Por tanto, y si bien hay algunas excepciones, las indicaciones geográficas están formadas fundamentalmente por nombres geográficos. El acuerdo establece que una indicación geográfica identifica un producto como originario de su territorio de un miembro, región o localidad cuando determinada calidad, reputación o características son atribuibles al origen geográfico. Bueno, yo puse acá algunos ejemplos que todos conocemos o que podemos llegar a conocer, como por ejemplo el turrón de Alicante, el tequila, el café de Colombia, el oporto, el champán. Cuando no sabemos cómo definir una indicación geográfica, creo que todos decimos, bueno, es champán, que en realidad es aquella que adquirió tanta notoriedad a nivel mundial. Pasamos a la siguiente diapositiva para ver entonces qué es una denominación de origen y cómo se diferencia de una indicación geográfica. La denominación de origen, también conocida como DO por su sigla, es un tipo especial de indicación geográfica que cumple con mayores exigencias. Es el nombre del producto cuyas cualidades o características se deben esencialmente a su origen geográfico, pero incluidos los factores naturales y los factores humanos. Y para entender un poco más esta definición, que a veces puede ser algo abstracta, conviene que veamos este ejemplo que traje de el Roquefort. Roquefort, entonces, dijimos que es el signo que distingue un producto, es el nombre del producto, queso, que se origina o que se elabora en la región Roquefort-sur-Soulzon de Francia, en la que se hace todo el proceso de producción. ¿Cuáles son los factores naturales? ¿Qué es esto de los factores naturales que se incluye en su definición? El queso madura en cuevas naturales en laderas de los acantilados calcáreos de esa región, es decir, con un clima y con un suelo muy particular. ¿Y cuáles serían los factores humanos? Bueno, la leche que se usa, por ejemplo, proviene de las ovejas de la región, que se alimentan siguiendo una técnica tradicional y cada fase de la elaboración de ese queso, de ese producto, tiene una técnica que pasa de generación en generación. Entonces, el producto de una denominación de origen tiene un proceso de producción que en todas sus fases ocurre en el mismo lugar de origen. De ahí que decimos que respecto de la indicación geográfica tiene mayores exigencias porque el vínculo con el territorio, con el origen, es absolutamente estrecho. Todas las etapas de producción se producen en el mismo lugar de origen. Bueno, pasando a la siguiente diapositiva, es interesante comentar que en sentido amplio la expresión indicaciones geográficas incluye a las denominaciones de origen. Hay quienes dicen que la indicación geográfica es el género y la denominación de origen es la especie, pero también hay otra figura reconocida como indicación geográfica que es la indicación de procedencia y que junto con las denominaciones de origen fueron los antecedentes de las indicaciones geográficas porque estaban contempladas en el Convenio de París para la protección de la propiedad industrial, que es un convenio del siglo XIX. Pero la indicación geográfica en realidad es, indicación de procedencia en realidad es un concepto muy amplio, más amplio, que se limita, digamos, a designar el origen o procedencia geográfica de un producto sin tener que hacer mención de cualidades o características especiales. Por ejemplo, fideos de Italia.
Bueno, en cualquier caso, el uso de los distintos términos, ya sea indicación geográfica, indicación de procedencia, denominación de origen, varía según sean los tratados internacionales que se apliquen o los sistemas legales adoptados por cada país al haber firmado el acuerdo ADPIC y al formar parte de la OMC. Todos tienen que reconocer las indicaciones geográficas para cumplir con los estándares que establece dicho acuerdo, pero cada jurisdicción, cada país adoptó una terminología que a lo mejor en Brasil se habla de indicación de procedencia y denominación de origen, y en Argentina hablamos de estos dos más de los tres, según la ley que apliquemos, que lo vamos a ver en un ratito. Entonces, tenemos que tener en cuenta que todas estas denominaciones en realidad hacen referencia a las indicaciones geográficas y acá nos vamos a referir a indicaciones geográficas o IG en su sentido amplio, abarcando tanto las denominaciones de origen como las indicaciones de procedencia y teniendo en cuenta que indicación geográfica es el término acuñado en 1994 por el Acuerdo de los ADPIC. Bueno, acá les puse algunos ejemplos y bueno, que como ven son algunas europeas y están la terminología también utilizada en Europa como indicación geográfica protegida, denominación de origen protegida. Vale dos viñedos, están en distintos idiomas. Obviamente no podemos dejar de mencionar a nuestra yerba mate argentina. Bueno, pasando a la siguiente diapositiva, ¿cómo se protegen en la Argentina las indicaciones geográficas? Bueno, una de las características de los derechos de propiedad intelectual es que es un derecho territorial. Se deben proteger en el país o en la región que lo quiero hacer valer. Y si bien Argentina contaba antes de la firma de ADPIC, antes del 1994, con leyes que reconocían ciertos derechos a las denominaciones de origen, incluida la ley de marca sobre la que habló el doctor Gallo, que prohíbe el registro como marca de una denominación de origen, para cumplir con los estándares mínimos de protección estipulados por el acuerdo de ADPIC, en la Argentina adoptamos lo que se llama un sistema de protección sui generis, es decir, se dictan dos leyes especiales para proteger y reconocerlas y regularlas. Las leyes son, y aquí lo puse en orden cronológico, la 25.163 que protege tres figuras: indicaciones de procedencia, indicaciones geográficas y denominaciones de origen, es de 1999, y el objeto de protección son las IGs de vinos y bebidas espirituosas de origen vínico. La otra ley es la ley 25.380 con su modificatoria de la 25.966, y protege las indicaciones geográficas y denominaciones de origen, en este caso son dos figuras las que adopta, para los productos agrícolas y alimentarios. Bueno, hago notar que las obligaciones de ADPIC entonces fueron receptadas por los distintos miembros a través de un sistema sui generis, pero también extendiendo protección, por ejemplo, a través de marcas colectivas o de marcas de certificación. En nuestro caso, nosotros adoptamos estas dos leyes especiales, que prácticamente son el reflejo de lo que establece el acuerdo ADPIC. Bueno, la autoridad de aplicación de la ley 25.380, ya que estamos aquí, voy a empezar por ustedes, es la Secretaría de Cultura a través del registro de indicaciones geográficas. Y la autoridad de aplicación de la ley 25.163 es el Instituto Nacional de Vitivinicultura, INV. Ambos dependen de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca. Los productos que designan estas leyes son, como dijimos, vinos y bebidas espirituosas de origen vínico, la ley de IG de vinos, y contempla tres figuras: IP, IG y DOC, la denominación de origen controlada. En cambio, los productos agrícolas alimentarios son el objeto de protección de la ley 25.380. Y acá es interesante porque esta ley cuenta con reglamentación que establece o aclara qué es esta cuestión del término agrícola, qué se comprende dentro de lo que es el término agrícola. Comprende productos provenientes de la agricultura, de la ganadería y de la pesca, obviamente, pero también fibras vegetales como lana y algodón, fibras animales como los cueros, las maderas hasta su primera transformación,
plantas ornamentales. Lo que quedaría fuera de esta protección son las artesanías, que hay otros países que sí las incluyen, los derivados textiles como prendas de ropa, y tampoco se incluyen servicios que, por ejemplo, es un objeto de protección que sí tiene Brasil, ¿no? Cuenta con una indicación geográfica para servicios digitales, Porto Digital. Bueno, pasando a la siguiente diapositiva, lo que también queremos remarcar es qué es lo que no se puede proteger como indicación geográfica, porque ambas leyes establecen también algunas prohibiciones. Vamos a hablar sintéticamente, digo la ley de vinos para referirme más fácil, pero es de las designaciones de los vinos y espirituosos de origen vínico. No se pueden registrar como IG los nombres genéricos, aquellos términos que han pasado a ser el nombre común del producto, ni las variedades de uva, ni las marcas registradas, obviamente, antes del dictado de esta ley. Y la ley de productos agrícolas alimentarios establece que no se pueden proteger como IG los nombres genéricos, los nombres que fueran engañosos o similares a una IG registrada previamente y las marcas previas. Es importante remarcar que hay reglamentación que establece la actuación conjunta de la Secretaría de Agricultura, el INB y el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial, que es es el registro de marcas, ante donde se registran las marcas, y mediante esta reglamentación conjunta, esta actuación conjunta, lo que se hace es notificar recíprocamente o bien el pedido de una marca constituido por un nombre geográfico en las clases o rubros que distinguen alimentos, o bien la protección de una indicación geográfica que impida el registro de tal como marca. Además, estas leyes disponen de qué modo se protegen y registran las indicaciones geográficas, y también dicen quiénes son los que están legitimados para pedir la protección. En la página web de la Secretaría de Agricultura podemos encontrar todos los pasos y requisitos para proteger las indicaciones geográficas de productos agrícolas alimentarios, y el proceso está más que claramente detallado. En el caso de los vinos, el proceso se hace ante el INB, es así, doy fe, y incluso en el caso de los vinos, el propio INB puede de oficio reconocer indicaciones geográficas. Pasando a la siguiente diapositiva, ¿cuál es el derecho que se otorga al reconocer una IG? Se otorga un derecho a uso de la indicación geográfica por un tiempo indeterminado en la medida en que se cumplan con las condiciones que dieron lugar a su protección. Bueno, acá contamos con una diapositiva que, bueno, gentilmente me cedió la Secretaría, y que incluye cuáles son todas las indicaciones geográficas comprendidas, las denominaciones de origen que fueron reconocidas para productos agrícolas alimentarios. Como ven, tenemos mieles, té, yerba mate, cordero patagónico, chivito criollo del norte del Pino, el salame, no nos olvidemos del salame de Tandil, cerezas, bueno, alcauciles de La Plata, y kiwis, que dicho sea de paso, se ha exportado a España y fue la primera exportación de productos agrícolas alimentarios con indicación geográfica. En el QR pueden acceder entonces a los requisitos y detalle de las fases del proceso de trámite de registro de la IG de productos agrícolas alimentarios. Pasando a la siguiente diapositiva, en la página de INB, yo puse acá solamente un extracto porque hay alrededor de 100 IGs reconocidas para vinos. De estas, solo 2 fueron reconocidas como denominaciones de origen controladas, que son Luján de Cuyo y San Rafael. Bueno, pasando a la siguiente diapositiva, respecto de, creo que es la diapositiva, a ver, ¿es esta o es, bueno, la dejamos, entonces la dejamos en la anterior, la dejamos en la anterior. Un detalle quiero comentar, se pueden registrar también indicaciones geográficas extranjeras. Nuevamente, la ley de productos agrícolas alimentarios establece claramente cuál es el proceso de reconocimiento, obviamente en la medida en que estén registradas
registradas en su país de origen. La ley 25.163, que es la de los vinos, establece en el decreto que podrán formar parte del registro las IGES reconocidas en su país de origen. Esto ha generado cierta duda respecto de si la IG para vinos o espirituosos de origen vínico requiere estar expresamente reconocida en la Argentina, porque se ha interpretado en algún fallo judicial que el hecho de estar reconocida en el extranjero ya habilita a pedir protección en la Argentina. La verdad que esto es discutible, se discutió en el caso de la Emilia versus la IG Emilia de la región Emilia de Italia, pero lamentablemente la resolución no la tenemos porque la sentencia no quedó firme, se apeló, llegó a la Corte, pero las partes llegaron a un acuerdo en la Corte, de manera que no quedó solucionado o firme, que esa protección extranjera está revalidada sin más en la Argentina. No contábamos con IGs extranjeras hasta el momento, pero en el día de hoy se ha publicado. La primera, si ustedes me habilitan, yo menciono que fue hoy misma publicada el reconocimiento de la primer IG extranjera, Scotch Whisky, a nombre de la Asociación de Whisky Escocés de Gran Bretaña. Así que, bueno, la verdad que es una excelente noticia porque fíjense que a través de este reconocimiento estamos también reconociendo el trabajo de tantas personas, de tantas familias que viven de esto hace tantos años. Si se fijan en la página web de la Asociación Escocesa, se remonta sus orígenes al siglo XV y se dice que hay una exportación de unas 43 botellas por segundo a nivel global. De manera que es reconocer y proteger un trabajo de tantísimos años. Si bien no contábamos entonces con IGs extranjeras, bueno, hoy contamos con esta y en lo que es materia vitivinícola, que de acuerdo con el acuerdo ADPIC, los vinos tienen una protección adicional, las IGs de vinos tienen una protección adicional, no pero sí se denegó el registro de una marca, la champañería, para un restaurante, porque los tribunales consideraron que podía haber una asociación o que el consumidor podría pensar que hay un aval de parte del Instituto INAO, que es el que protege la denominación de origen francesa champán, por lo que se instruyó denegar el registro de esa marca. De manera que, si bien la DO Champagne no está reconocida en la Argentina, los tribunales tuvieron en cuenta su existencia para evitar el registro de esta marca que pudiera asociarse, digamos, al prestigio, que pudiera aprovechar ese prestigio, los años de trabajo, los esfuerzos realizados por el grupo de productores y todos los involucrados en la cadena de producción de la indicación geográfica francesa. Bueno, pasando a la siguiente diapositiva, este comentario entonces nos lleva a considerar cuáles son las acciones o defensas con que contamos una vez que una IG es reconocida. Bueno, dijimos que lo que se obtiene es un derecho al uso de ese nombre. En el caso de los productos agrícola alimentarios, los derechos exclusivos se otorgan sobre los emblemas o etiquetas que están autorizadas por el registro. En el caso de las IGs de vinos, los derechos exclusivos recaen sobre el nombre mismo. La IG es un derecho colectivo, por tanto, todos los productores de la región reconocida tendrán derecho a su uso en la medida en que cumplan con las condiciones establecidas para ello. Entonces, la IG nos va a definir qué se puede denominar con ese signo y qué no, en base a un tipo de producción, en base a ingredientes, en base a un lugar de origen. Así es que a través del reconocimiento de la indicación geográfica se va a cuidar la integridad del producto.
le da a los productores herramientas legales para evitar o hacer cesar usos indebidos que pretendan aprovechar el prestigio y la reputación alcanzada por una indicación geográfica. De esta manera se van a evitar también actos de competencia desleal. Consecuentemente, el reconocimiento oficial de una indicación geográfica otorga un título para poder accionar legalmente contra cualquier usurpación o infracción. Así podríamos obtener medidas cautelares, obtener el decomiso de productos y obtener incluso el pago de daños. Si bien no hay precedentes judiciales en la Argentina en este sentido, el título nos habilita para ello. Y en consonancia con lo que se aplica para para otros derechos de propiedad intelectual. Bueno, pasando a la siguiente diapositiva. Bueno, es interesante destacar que las leyes especiales de indicaciones geográficas en Argentina tienen casi 25 años, pero se fueron aplicando de a poco en nuestro país, porque nuestro país tuvo una tradición fundamentalmente marcaria para proteger a sus signos distintivos. Aún así, en todo este transcurso de tiempo, hemos reconocido todas las indicaciones geográficas que hemos mencionado. Y acá les traje este ejemplo para ver cómo funciona en la práctica. Un producto que tiene indicación geográfica y que tiene marca. La marca identifica el origen comercial o empresarial del producto o de un servicio. La indicación geográfica identifica el origen geográfico y que las cualidades de ese producto se deben a ese origen geográfico. En el caso de la denominación de origen salame de Tandil, vean que incluso la marca Cagnoli aparece de manera mucho más chiquita que el signo de denominación de origen. Y en el caso del vino, Norton, la marca es Norton, tiene la denominación de origen controlada Luján de Cuyo. De esta manera, entonces, conviven ambos derechos de propiedad intelectual que obviamente nos garantizan muchas cualidades, no solo por la que garantiza la marca, sino y fundamentalmente en lo que al origen nos interesa, por lo que garantiza la indicación geográfica. Pasando a la siguiente diapositiva, la verdad que un poco para comentar que esto llevó que nuestras leyes tienen unos 25 años ya, pero bueno, este uso de las leyes, digamos que fue paulatino, ¿no? En realidad nosotros dijimos, tenemos una tradición fundamentalmente marcaria para distinguir nuestros signos, ¿cómo receptamos en un país del Nuevo Mundo este concepto de indicación geográfica que es propio fundamentalmente de Europa? Entonces, creo importante comentar las decisiones judiciales porque a través de ellas podemos concluir que los preceptos del acuerdo ADPIC fueron contemplados por nuestras leyes especiales y en base a esto, tanto ADPIC como a las leyes especiales, los tribunales tomaron decisiones. Antes de la adopción del acuerdo ADPIC, es importante tener en cuenta que los fallos que hay sobre denominaciones de origen en realidad se pronunciaron a favor del registro de las marcas. Se declararon registrables las marcas Torino para autos porque decían que no había una coincidencia caracterizante entre los autos y la ciudad de Torino, aunque sabemos que Torino es una ciudad conocida por su industria automovilística. Monreims, que es una región de Francia, se registró acá como marca y se dijo que estaba muy bien porque se usaba con industria argentina para bebidas alcohólicas, que ello era suficiente para otorgarle diferencia. Y lo mismo pasó con con la indicación geográfica Kiedrich, que al agregarse industria argentina no producía engaños para vinos. Pero esto sucedió todo antes de 1994. 1994 tenemos ADPIC y acá tenemos un fallo del año 2000, pero que si bien ya regía ADPIC, en realidad no se tuvo en cuenta al resolver este caso. Acá lo que se quiso es anular la marca Dumbarton para bebidas alcohólicas porque la Scotch Whisky Association decía que era el nombre de un condado escocés y que se quería evitar que su uso hiciera pensar a los consumidores que el producto que distinguía era de origen escocés. Pero las leyes de indicaciones geográficas eran muy recientes y los jueces entonces consideraron que para la Argentina Dumbarton era un nombre de fantasía, que la inmensa mayoría de los consumidores no tenían idea de qué se trataba
y por tanto consideraron que era registrable como marca. En este caso se aplicó entonces la regla que regía hasta ese momento, que era las marcas constituidas por nombres geográficos son registrables en la medida en que no sean denominaciones de origen ni engañosas. Pero sin embargo, en el siguiente caso, en el de Peters contra el Instituto de Apelaciones de Origen de Francia, se aceptó una oposición basada en la denominación de origen extranjera Martinique, que tampoco estaba reconocida o registrada en nuestro país, y se denegó el registro de la marca Martinique para bebidas alcohólicas. Aclaro que Martinique había estado registrada en 1975, después no se renovó. Se quiso reinscribir, volver a reinscribir, digamos, después del acuerdo ATPIC, pero frente a esta situación planteada por la oposición basada en la denominación de origen extranjera, los tribunales dijeron: acá no se aplica la excepción, porque el ATPIC permite ciertas excepciones, continuar con el uso de ciertas marcas registradas antes de la entrada en vigencia del acuerdo, o seguir usando los genéricos, pero acá no estaba, no se había probado en realidad que se había usado en el lapso que debería haberse usado entre ATPIC y el momento en que se pidió la marca, de manera que se ordenó su denegatoria. En la siguiente diapositiva quiero mencionar un caso de homonimia de indicaciones geográficas. Acá se trata de una indicación geográfica reconocida por el Instituto Nacional de Vitivinicultura, que es La Rioja Argentina. Bueno, a ella se opuso el Consejo Regulador de la Rioja de España. Y bueno, ¿qué fue lo que resolvió en el 2002? Bueno, rechazó la demanda porque consideró que el aditamento de Argentina era suficiente para resolver el caso de la homonimia. Aclaro que el acuerdo ATPIC dice que los miembros establecerán las maneras en que los casos de homonimia serán resueltos. En esto consideró la Cámara que quedaba claro que al agregarse el aditamento de Argentina, los productos provienen de Argentina. Si bien esto llegó a la Corte, no hubo más, no hubo más instancias y quedó firme esta sentencia, está firme. De hecho, a mí me pasó que estuve en algún congreso de indicaciones geográficas organizado por la OMPI y estuve sentado en una mesa con gente de la OMPI, con gente de la OMC, y les pareció una solución muy correcta. La Rioja Argentina versus Rioja, nosotros tenemos una provincia que se llama La Rioja, no había otra manera de resolver. Bueno, en el 2014 se anuló el registro de la marca Patagonia en clase 33, que es la clase en que se registran los vinos, los vinos y bebidas alcohólicas menos cervezas. Pero en la Cámara de General Roca de Río Negro no consideró que era irregistrable o anulable porque se trataba de una denominación de origen, porque dice que de hecho Patagonia no da con las cualidades para ser una denominación de origen por su extensión, etcétera. Pero la anuló porque consideró que era una marca engañosa. Por ostensible evocación, el consumidor puede considerar que ese producto que lleva la marca Patagonia tiene ciertas características de saludable, ecológico, libre de contaminación que son propias de la Patagonia. Yo considero que en este caso lo que no hubo es un uso acreditado previo, como lo establece ADPIC, para eventualmente haber sobrellevado este pedido de nulidad. Como no hubo uso, verdaderamente no tenía a lo mejor mayor asidero que continúe la marca versus la indicación geográfica. Después se reconoció, digamos, la indicación geográfica que finalmente quedó reconocida es Patagonia o Patagonia Argentina, pero Patagonia se puede usar como IG para vinos en forma independiente. Cuestión que no podía hasta tanto no desapareciera el obstáculo de la marca registrada.
En el 2017, la Corte Suprema, pasando ahora ya a la siguiente diapositiva, la Corte Suprema desestimó un recurso contra una sentencia de la Cámara porque el titular de la marca Tunuyán, también registrada en clase 33, y como ven acá la cuestión versa mucho sobre, sobre el tema de los vinos, de las IGs de los vinos. En este caso, el titular de la marca Tunuyán, que era previa a la indicación geográfica, que existía, digamos, al momento de que se sanciona la ley de IGs para vinos, quiere hacer un retiquetado de su marca. Como ven, él tenía Tunuyán marca registrada, uno de los dos logos que aparecen en la diapositiva, y quiso pedir el registro de Tunuyán ayornado, digamos, propio del rebranding. Bueno, no se lo permitieron y porque no se trataba acá de una renovación o una de extensión del derecho que ya contaba, sino de una nueva marca. Entonces, sobre la base de esto, se dijo que si bien la marca previa estaba registrada de buena fe, mientras antes de ADPIC, ese derecho sobre esa marca se limitaba a ese registro, que incluía un logo incluso y los términos marca registrada. Por lo tanto, no se pudo extender una protección marcaria al nuevo logo, aunque de lo que no se habló es de que en realidad la IG Tunuyán para vinos se registró, no obstante existir este registro de Tunuyán de marca. Pero bueno, sobre eso no se discutió. Pasando a la siguiente diapositiva, entonces, ¿cuál es el interés que tenemos por las IGs y cuáles son sus beneficios? Bueno, el atractivo consiste en que es una valiosa estrategia en la comercialización y para las políticas públicas. O sea, es una valiosa herramienta de comercialización. Dijimos que han cobrado mayor interés en los últimos 20, 30 años. Sirven para valorizar el origen, el know-how, los procesos de producción y los conocimientos tradicionales aplicados a los procesos productivos. Y esto es porque los consumidores cada vez prestan más atención a la procedencia geográfica de los productos. A menudo están dispuestos a pagar precios más altos y el reconocimiento de una marca es un aspecto esencial en la comercialización, pero de las indicaciones geográficas es información sobre características del producto ligadas al origen geográfico. Además, existen estudios que publica la OMPI, por ejemplo, que indican que en condiciones adecuadas las IGs pueden contribuir al desarrollo de las zonas rurales, de las economías regionales. El derecho a usar una IG generalmente recae en productores regionales y el valor generado por el uso de esta IG se acumula para todos los productores de la región. También contribuyen a generar empleo local, generan beneficios secundarios como la explotación de las áreas de turismo y gastronomía. Entonces, la protección de la IG es el primer paso que es sumamente importante, aunque no es la única condición para el éxito, ¿no? Después viene todo el trabajo, el marketing, el desarrollo y contar con un conjunto de normas y mecanismos que regulen el funcionamiento de la indicación geográfica, es decir, con un reglamento de uso que en términos generales describa cuáles son los métodos de producción, la región geográfica de producción del producto, de qué modo se va a hacer la trazabilidad, es decir, todo ese control de que se cumplan con las condiciones para que los productos salgan con la IG correctamente, y también se deben idear las estrategias de comercialización, protegerlas desde ya y evaluar cuáles son las posibilidades no solo en los mercados internos, sino también externos, y atender a la unión del grupo de productores para que no justamente se desnaturalice esta cuestión del reglamento del uso. Y el éxito de las IGs lo vemos en casos concretos. Y para mencionar algunas un poco también de Latinoamérica, no solo de Europa, porque las de Europa quizás cuentan con muchísimos más años, me interesa, por ejemplo, la del café de Colombia, que tiene un nivel de producción y un staff que se dedica a proteger la indicación geográfica a nivel mundial, que es impresionante. Está reconocida en Europa hace 20 años. Y bueno, Tequila fue la primera DOR reconocida en México en el año 1974. De manera que desde aquellos años vienen haciendo el cuidado, la protección
y el marketing a nivel mundial de este producto. Bueno, pasando al último, a la última diapositiva, ya nos vamos acercando al cierre. ¿Cuál sería el interés en proteger nuestras indicaciones geográficas en el exterior? Bueno, en primer lugar, hay estudios de la OMC que indican que el valor de ventas de los productos con IG se duplica, quizá un poquito más, y respecto del valor de productos comparables que no están protegidos por una indicación geográfica. Además, en lo que a la Unión Europea se refiere, hay un conocimiento por parte de los consumidores del etiquetado de productos, especialmente en Italia, en Francia y España, que son los tres países que tienen mayor cantidad de indicaciones geográficas. Los consumidores tienen un conocimiento entre el 50 y el 75% del etiquetado, de manera que cuando van y compran un producto con IG, saben que tienen garantizadas ciertas calidades y características. ¿Cuál es el beneficio para los productores de terceros países que no sean países de la UE en reconocerlas y protegerlas? Bueno, tener un nivel de protección sobre la IG es fundamental, porque hay estudios que demuestran que la IG es percibida como una garantía de calidad para los consumidores. El tema del consumidor es clave en toda esta cuestión, pero también para los productores, para los que la protección les ayuda a evitar la competencia desleal. La IG otorga información clara y confiable para el consumidor y además son consideradas por su impacto positivo en la sostenibilidad ambiental y el bienestar animal. Las IGs constituyen un aspecto clave de los acuerdos comerciales. Su protección evita un uso fraudulento para mantener la reputación y protegen el valor local a nivel mundial. La última diapositiva me quiero referir un poquito al Tratado de Libre Comercio entre Mercosur y la Unión Europea, que fue firmado el pasado 6 de diciembre. Bueno, este es un proceso que, como saben todos aquí, llevó más de 20 años y que puede significar la apertura de un nuevo mercado para nuestros productos. La alianza estratégica con la Unión Europea implica la apertura de un mercado de más de 450 millones de habitantes, lo que generará un crecimiento económico, competitividad y nuevas oportunidades comerciales y de inversión. Ayudará a las pequeñas y medianas empresas a exportar más porque se reducirían las burocracias y se crearía una zona de libre comercio eliminando aranceles. Entre los sectores beneficiados, obviamente, está el que nos interesa en este momento, que es el de los alimentos. En la medida en la que el Mercosur respete las estrictas normas de la Unión Europea en materia de sostenibilidad, salud y seguridad alimentaria, será más fácil exportar a ese mercado. Todavía hay mucho camino por recorrer porque se requieren las aprobaciones internas de los firmantes, pero sin duda contaríamos con una zona de libre comercio de características únicas. Tenemos que estar preparados para competir y mostrar al mundo el valor de lo argentino. Nuestras indicaciones geográficas son el reflejo de nuestra cultura, de nuestro saber hacer y de los recursos únicos de nuestros territorios. Y bueno, haciendo uso un poco de una frase que está algo trillada, identificarlas y protegerlas es como plantar un árbol para que dé la sombra a nuestra posteridad. Muchas gracias.